porque Jesús es el camino a la vida. Solamente Él nos lleva a la vida. Solamente Él nos conduce a la vida eterna. Pocos son los que caminan por el camino angosto. Caminito viajero que llevas la vida, es angosto, pedregoso, pero muy seguro. Caminito viajero que llevas la vida, es angosto, pedregoso, pero muy seguro. Ahora dile, pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada. Pasan hambres, pasan fríos, pero son felices, porque somos muy valientes que con Cristo viajan. Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada. Pasan hambres, pasan fríos, pero son felices, porque somos muy valientes que con Cristo viajan. Muy pocos son los que caminan con Cristo en aquel camino angosto, pero son muy valientes, esforzados, mujeres valientes. Sigamos caminando por aquel camino angosto que nos lleva a la vida eterna. Viajero que llevas la vida, es angosto, pedregoso, pero muy seguro. Caminito viajero que llevas la vida, es angosto, pedregoso, pero muy seguro. Ahora dile, pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada. Pasan hambres, pasan fríos, pero son felices, porque somos muy valientes que con Cristo viajan. Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada. Pasan hambres, pasan fríos, pero son felices, porque somos muy valientes que con Cristo viajan. Así es, somos muy valientes. Aquellos que con Cristo andan son muy valientes. Con Cristo voy caminando. Con Cristo voy caminando a la patria celestial, donde no existe más penas, ni la muerte, ni el dolor. Con Cristo voy caminando a la patria celestial, donde no existe más penas, ni la muerte, ni el dolor. Cuando allí yo llegaré, calles de oro yo andaré, cuánta paz yo gozaré en el reino celestial. Dile, cuando ahí yo llegaré, calles de oro yo andaré, cuánta paz yo gozaré en el reino celestial.
es mi anhelo a mi Padre celestial. Así es, dile: cantarte, Señor, es mi anhelo. Cantar es mi anhelo a mi Padre celestial. Cuando ahí yo llegaré, calles de oro yo andaré, cuánta paz yo gozaré en el reino celestial. Cuando ahí yo llegaré, calles de oro yo andaré, cuánta paz yo gozaré en el reino celestial. Vamos, apóyenos compartiendo esa transmisión, amén. Tú que nos ves a través de este teléfono, a través de una computadora, a través de esa pantalla que tú nos ves, apóyanos a sembrar esta palabra en muchas vidas, en muchos corazones. Quisiéramos, por favor, que nos apoyen compartiendo esta transmisión. Quisiéramos también mandar saludos para Liam Roja Campos en San Bartolo, Lima. Que Dios lo bendiga. Muchas bendiciones de parte del Señor. Que Dios lo bendiga. Y a toda la familia Campos allá por Lima, nuestra hermana Judith, que Dios lo bendiga. Nuestra hermana Eusebia, Abán, Kelly Reina, que Dios lo bendiga. Para Ruilcito Vargas, que Dios lo bendiga también. Muchas bendiciones a todos los que vienen conectándose. Vamos a ir compartiendo la transmisión. Comparte esta transmisión mientras la seguimos cantando. Hay una alabanza que me encanta cantar. Esta alabanza dice: Santo Espíritu, lléname con tu poder, guíame con tu poder, Señor. Vamos a cantar esta alabanza. Lléname, Señor, lléname con tu Espíritu. Llénanos con tu poder y guía nuestros caminos, guía nuestros pasos. Santo Espíritu, Espíritu Santo, Santo Espíritu, Espíritu Santo, guíame con tu poder, guíame con tu gracia, guíame con tu poder, guíame con tu gracia. Dile una vez más: Santo Espíritu, Espíritu Santo, Santo Espíritu, Espíritu Santo, guíame con tu poder, guíame con tu gracia, guíame con tu poder, guíame con tu gracia. Ya va llegando el día y la hora, ya va llegando el día, ya va llegando la hora, ya va llegando el día, ya va llegando la hora. ¿Qué cuenta le daremos si nada hemos hecho? ¿Qué cuenta le daremos si nada hemos hecho? Ya va llegando el día y la hora en que Jesucristo vendrá y te pedirá cuentas. ¿Qué pues habrás hecho en su obra? Afanados vivimos en los placeres de este mundo, olvidados de Dios. Nada podemos hacer, alejados de Dios. Nada podemos hacer. Vamos a decirle una vez más: Santo Espíritu, Espíritu Santo, Santo Espíritu,
guíame con tu poder, guíame con tu gracia, guíame con tu poder, guíame con tu gracia. Vamos, mi hermana Magali, cántale allá en Argentina con esa alabanza. Mi hermana Fiorella, Brigitte, vamos a cantarle con esa alabanza. Santo Espíritu, Espíritu Santo, Santo Espíritu, Espíritu Santo, guíame con tu poder, guíame con tu gracia, guíame con tu poder, guíame con tu gracia. Ya va llegando el día, ya va llegando la hora, ya va llegando el día, ya va llegando la hora. ¿Qué cuenta le daremos si nada hemos hecho? ¿Qué cuenta le daremos si nada hemos hecho? Ayúdanos, Señor, a trabajar en tu obra. Ayúdanos, Padre, a trabajar en tus caminos, dice su palabra. Retén pues lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Arrepiéntete y haz las primeras obras, si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Ya va llegando el día, ya va llegando la hora, ya va llegando el día, ya va llegando la hora. ¿Qué cuenta le daremos si nada hemos hecho? ¿Qué cuenta le daremos si nada hemos hecho? Dile. Ya va llegando el día, ya va llegando la hora, ya va llegando el día, ya va llegando la hora. ¿Qué cuenta le daremos si nada hemos hecho? ¿Qué cuenta le daremos si nada hemos hecho? Yo no sé qué tanto has hecho por amor a Dios. Recuerda que todo árbol plantado que no diere frutos será cortado y echado al fuego. Prepárate y ponte a trabajar, ponte a cuentas con Dios. Vamos a seguir cantándole, vamos a seguir alabándole, porque Él viene pronto. Su palabra dice que su venida está cerca. En las nubes blancas viene mi Señor Jesús. Esta alabanza que lo cantamos en el primer volumen, esta alabanza dice: pronto vendrá Jesucristo. Así es, Señor, tú vienes pronto. Pronto vendrá Jesucristo en una nube del cielo. Pronto vendrá Jesucristo en una nube del cielo, para de todo ser visto, lleno de gloria del reino. Para de todo ser visto, lleno de gloria del reino. Dile, Señor, ven, ven Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. Ven Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. Delante del Rey de Reyes todos seremos reunidos. Delante del Rey de Reyes todos seremos reunidos.
toda criatura lo verá. Ven Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. Ven Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. Así es, Padre, tú vienes pronto por tu iglesia y aquí estaremos esperándote, orando y velando, cantando tus alabanzas. Adelante, mi hermano Leonardo Velázquez, mi hermano Julio, que Dios lo bendiga. Muchas bendiciones. Pronto vendrá Jesucristo en una nube del cielo. Pronto vendrá Jesucristo en una nube del cielo, para de todo ser visto, lleno de gloria del reino. Para de todo ser visto, lleno de gloria del reino. Ven Jesús del cielo, con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. Ven Jesús con poder y virtud, para que mi alma sea como tú. Adelante, para mi hermano Leonardo Velázquez, que nos pide saludo para Mario Víctor. Muchas bendiciones. Y queremos cantar, hay una preciosa alabanza también que lo grabamos en el primer volumen, esa alabanza que dice: Jesucristo, dame fortalezas. Esa alabanza, cuando tú estás pasando momentos difíciles, si tú estás atravesando momentos o tal vez circunstancias muy difíciles en tu vida, puedes cantar esa alabanza. Y dice: lo que tú pidieres al Padre, Él os escuchará tu clamor, la oración de cada uno de sus hijos. Vamos a decirle esta alabanza que dice: Jesucristo, dame fortalezas. Saludo para nuestra hermana Noemí y para mi hermana Juana Morales también, que se conecta. Muchas bendiciones a todos los que vienen llegando, que Dios los bendiga. Ya se viene también mi hermano Gerardo, nos pide una alabanza que dice: ¿dónde están mis hermanos de ayer? Lo vamos a cantar también, amén. Más adelante vamos a cantar esta alabanza que dice entonces: Jesucristo, dame fortaleza. A todos los que les gusta esta alabanza, apóyennos compartiendo esta transmisión, amén. Comparte esta transmisión para que todos puedan cantar junto con nosotros esa alabanza. Vamos a decirle entonces: Jesucristo, dame fortalezas. Jesucristo, dame fortaleza, dame fuerzas, dame tu valor, Rey de Reyes, no me desampares, porque tú eres dueño de mi vida. Jesucristo, dame fortalezas, dame fuerzas, dame tu valor, Rey de Reyes, no me desampares, porque tú eres dueño de mi vida, porque Él es el dueño de mi vida. ¿A dónde iría sin ti, Señor?
siempre. Jesucristo, dame fortaleza, dame fuerzas, dame tu valor. Rey de reyes, no me desampares, porque tú eres dueño de mi vida. Dame fortaleza, dame fuerzas, dame tu valor. Rey de reyes, no me desampares, porque tú eres dueño de mi vida. Nadie es santo como tú, Jesús. Poderoso Jesucristo amado, Santo Espíritu, quédate en mi vida, porque tú eres mi fiel compañero. Nadie es santo como tú, Jesús. Poderoso Jesucristo amado, Santo Espíritu, quédate en mi vida, porque tú eres mi fiel compañero. Adelante, mi hermano Eliseo, que Dios lo bendiga en Lima. Adelante, mi hermana Edith Bello, mi hermana Juana Morales. ¿Cómo cántale? Una vez más le decimos: Jesucristo, dame fortalezas, dame fuerzas, dame tu valor. Rey de reyes, no me desampares, porque tú eres dueño de mi vida. Vamos, dile: Jesucristo, dame fortaleza, dame fuerzas, dame tu valor. Rey de reyes, no me desampares, porque tú eres dueño de mi vida. Nadie es santo como tú, Jesús. Poderoso Jesucristo amado, Santo Espíritu, quédate en mi vida, porque tú eres mi fiel compañero. Él es tu fiel compañero, Él es tu fiel amigo. Recuerda que Él nunca te va a dejar. Dice su palabra: aunque tú le fueres infiel, Él permanece fiel. Aunque tú le abandones, Él permanece a tu lado. Así es. Así que ya no llores, ya no sufras. Ya no sufras más. Y cántales alabanza, mi hermana Meili Flores. Que Dios la bendiga en Chincha Alta. Esta alabanza dice: seca mis lágrimas. Somos ministerio Gloria Celestial. Si estás llorando, si estás sufriendo, escucha esta alabanza. ¿Por qué llorar? Porque si Dios está conmigo. ¿Por qué sufrir? Porque si Dios está a mi lado. ¿Por qué llorar? Porque si
está conmigo. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué? Si Dios está a mi lado, secan mis lágrimas. Oh, papito lindo, secan mis lágrimas. Oh, Dios poderoso, secan mis lágrimas. Oh, papito lindo, secan mis lágrimas. Oh, Dios poderoso. Cuando estaba pasando momentos difíciles, nació esta alabanza que Dios nos regaló, estas letras. Por medio de esta alabanza el Señor me dijo: ya no llores, hijo, ya no sufras, me dice. Recuerda que yo estoy contigo, recuerda que yo no te he dejado. El hombre y la mujer pueden dejarte, pero yo soy Jehová tu Padre, quien te levanta, quien te acompaña. No temas ni desmayes, te dice el Señor. ¿Por qué llorar? ¿Por qué? Si Dios está conmigo. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué? Si Dios está a mi lado. ¿Por qué llorar? ¿Por qué? Si Dios está conmigo. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué? Si Dios está a mi lado. Secan mis lágrimas. Oh, papito lindo, si ya no puedes con esos problemas, con esa enfermedad, con ese dolor que tú tienes, dile al Señor en esta hora: secan mis lágrimas. Oh, papito lindo, secan mis lágrimas. Oh, Dios poderoso, secan mis lágrimas. Oh, papito lindo, secan mis lágrimas. Oh, Dios poderoso. Entonces dice el Señor: Él enjugará toda lágrima de vuestros ojos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Tu momento de prueba, tu momento de lucha habrá pasado, y viene la bendición de parte de Dios. Así es, esa alabanza en verdad habla mucho. Si tú lo cantas con el corazón y le expresas al Padre, y el Señor te consuela por medio de esta alabanza. El Señor hace sentir que Él está contigo, Él hace sentir el abrazo del Padre, que tal vez tú nunca tuviste el abrazo de un padre carnal, tal vez nunca tuviste el abrazo de una madre carnal, tal vez el abrazo de un hijo nunca lo sentiste, no lo tienes al lado. O tal vez por algunas circunstancias de la vida ha partido de este mundo. Pero el Señor, por medio de esta alabanza, Él nos consuela, Él nos abraza y te dice: ya no llores, ya no sufras, recuerda que yo estoy contigo. Hay otra alabanza más que quisiera cantar. Una alabanza que dice que sin Dios no somos nada en este mundo. ¿Qué podríamos hacer sin Dios? A veces te has puesto a pensar y a veces dices: sin dinero tal vez puedo vivir, puedo tal vez
no sé, irme y tal vez sembrar algunas cositas para comer y puedo sobrevivir, ¿verdad? Tal vez sin el amor de un hombre, de una mujer, puedas vivir, porque tal vez puede llegar otra persona a tu vida y pueda tal vez llenar el vacío de aquel hombre que haya dejado. Tal vez puede llenar el vacío de aquella mujer que te haya dejado. Pero sabes, el vacío que Dios deja en tu corazón, no hay nadie que pueda suplirlo. No hay nadie que pueda ocupar el vacío que Dios deja en tu corazón cuando tú te alejas de Dios. No es que Dios se haya alejado de ti, sino que muchas veces somos nosotros los que nos apartamos, somos nosotros los que nos alejamos de Dios. Como el hijo pródigo, dice, le pedía al Señor, o como le pedía a su padre, le decía: Padre, dame todos los bienes que me corresponden, dame toda mi herencia. Pero al pasar el tiempo, aquel hijo pródigo dice que no tenía dónde dormir, no tenía dónde comer, hasta tenía que comer junto a los cerdos. Cuando ya no tenía salida, cuando ya no tenía esperanzas, aquel hombre, aquel hijo pródigo, se recordó de repente de su padre y dijo: iré pues a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, hazme como a uno de tus criados, le decía aquel hijo a su padre. Pero no esperaba que su padre le estaba ahí esperando con los brazos abiertos. No imaginaba que su padre estaba llorando y sufriendo para que aquel hijo vuelva a su casa. Aquel padre dice que salía todos los días a la montaña más alta para divisar, para mirar si de repente su hijo venía en camino. Subía a la cumbre más alta y miraba, y de repente quisiera ver llegar a su hijo en camino a su casa, pero muchas veces aquel padre tenía que volverse porque aquel hijo no regresaba, porque muchas veces tenía todo, tenía dinero, tenía riquezas. Muchas veces somos así, nos alejamos de Dios. Cuando tenemos dinero, tienes profesión, tienes casa, tienes comida, tienes todo, te olvidas de Dios. Tus hijos están bien, están sanos, te olvidas, te alejas de Dios. Cuando todavía viene la enfermedad, cuando todavía viene el dolor, cuando viene el sufrimiento, cuando viene todavía algo tremendo sobre tu vida, cuando todavía te deja el esposo o la esposa, o tus hijos, o tus padres, recién nos recordamos de Dios y decimos como cual hijo pródigo, y decimos: volveré a la casa de mi padre Dios y le diré: Padre, he pecado. En esta noche podemos decirle: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Y el Padre nos espera con los brazos abiertos. El Padre en esta noche te espera con los brazos abiertos ahí donde tú te encuentras. No importa la distancia, no importa el lugar donde tú te encuentras, no importa la situación, no importa si tienes dinero, no importa si tienes salud. A Dios no le importa si estás trabajando, si estás viajando. A Dios no le importa si estás comiendo, si estás haciendo muchas cosas. A Él lo que le importa es que tú te acuerdes de Dios y vuelvas a decirle: Señor, te necesito. Te necesito porque no puedo vivir sin ti. Sin Dios nada somos, dice esta alabanza. ¿A dónde iríamos de tu presencia? ¿A dónde, Señor? Si yo subiera a lo más alto de las montañas, allí estás tú. Si
descendiera a lo más bajo de las aguas, a las profundidades de los mares, allí estás tú. No hay nada oculto delante del Dios. Como cántale. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven. Si no es por tu poder, Padre amado, sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer, las hojas de los árboles se mueven. Si no es por tu poder, Padre amado, dile sin ti. Sin Dios, ¿dónde estaría? Sin Dios, ¿dónde viviría? Ni mi cuerpo ni mi alma viviría. Si no es por tu poder, Padre amado. Así es, ni mi cuerpo ni mi alma viviría si no fuera por ti, si no fuera por ti, Señor. Si no fuera por Dios, ¿qué sería de tus hijos? ¿Qué sería de tus padres? Si no fuera por la misericordia de Dios, hoy no estaría cantándote. Si no fuera por ti, Señor. Como dile. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven. Si no es por tu poder, Padre amado. Sin Dios nada somos en el mundo. Sin Dios nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven. Si no es por tu poder, Padre amado. Ahora dile, sin Dios, ¿dónde estaría? ¿Dónde estaría? Sin Dios, ¿dónde viviría? Ni mi cuerpo ni mi alma viviría. Si no es por tu poder, Padre amado. Así es, Señor. Sin Dios, ¿dónde yo estaría? Sin Dios, ¿dónde viviría? Ni mi cuerpo ni mi alma viviría. Si no es por tu poder, Padre amado. Así es, Señor. Si no fuera por Dios, ¿dónde estaríamos? No puede este mundo ser mi hogar.
mi hogar, tengo mi mansión. La senda ancha dejaré, no quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, mas voy a mi celeste hogar. Ahora dile: no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Tengo en la gloria mi mansión, no puede el mundo ser mi... Cántale: no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Tengo en la gloria mi mansión, no puede el mundo ser mi... ¿Cuántas veces han querido verte caer? Muchas veces se han levantado contra ti, han querido verte tropezar. Dile: algunos quieren verme andar por el sendero de maldad, oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. Algunos quieren verme andar por el sendero de maldad, oír no puedo su llamar, pues voy a mi celeste hogar. Vamos, dile: no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Tengo en la gloria mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Así es, no quiero andar por el camino ancho, por el camino angosto queremos andar, por aquel camino, Señor, que nos lleva a la patria celestial, a la morada celestial. Y a su nombre, vamos, dile: la senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, pues voy a mi celeste hogar. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta andar, y muchos no sabrán por qué, pues voy a mi celeste hogar. No puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Tengo en la gloria mi mansión, no puede el mundo ser mi hogar. Gracias, Señor, por darnos un hogar allá en los cielos, por darnos una morada allá en los cielos. En la casa de mi Padre hay lugar para todos, para todos. Cántale y dile: gracias por darme un hogar allá en los cielos. En la casa de mi Padre hay lugar para todo. En la casa de mi Padre hay lugar para todo. Hay lugar
lugar para todo, para el rico, para el pobre, hay lugar para todo. Hay lugar para todos, hay lugar para todo. Hay lugar para todos, hay lugar para todo. Así es, para el rico, para el pobre, hay lugar para todos, para niños, para jóvenes, para ancianos. Hay lugar para todos, ahí en la casa de Dios. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Hay lugar para todos, hay lugar para todos. Hay lugar para todos, hay lugar para todos. Para el rico, para el pobre, hay lugar para todo. Para el rico, para el pobre, hay lugar para todos. Hay lugar para todos, hay lugar para todos. Hay lugar para todos, hay lugar para todos. Así es, Señor, porque con la ayuda de Dios venceremos. Con la ayuda de Dios vencerás todo obstáculo, toda lucha. Vamos, dile. Venceré, venceré, venceré. Con la ayuda de mi Dios venceré. Si el diablo viene a mí y no más caso le haré. Venceré, venceré, venceré. Venceré, venceré, venceré. Con la ayuda de mi Dios venceré. Si el diablo viene a mí y no más caso le haré. Venceré y venceré y venceré. Ahora dile: mi Jesús cuidará de mí. Mi Jesús cuidará de mí. Mi Jesús cuidará de mí. En las pruebas, luchas, en la tempestad seguro estoy. Cuidará de mí, cuidará de mí. Así es, en las luchas, en la tempestad, Él cuidará de tu vida. Él cuidará tu camino para que no puedas tropezar. Venceré y venceré y venceré. Con la ayuda de mi Dios venceré. Si el diablo viene a mí y no más caso le haré. Venceré y venceré y venceré. Venceré y venceré y venceré. Con la ayuda de mi Dios venceré. Si el diablo viene a mí y no más caso le haré. Venceré y venceré, venceré. Mi Jesús cuidará de mí. Mi Jesús cuidará de mí. En las pruebas, luchas, en la tempestad seguro estoy. No cuidará de mí, no cuidará de mí. Así es, Él es
el que cuidará de nosotros. Él es el que cuidará tu vida. Y queremos cantar esta alabanza, y con esta alabanza saludando a todos mis hermanos de Bolivia. Con esta alabanza quiero animar y saludar a mis hermanos de Bolivia. Para los que recién se conectaron, vamos a complacerles con esa alabanza. Para los que llegaron tarde, pues esta alabanza estuvimos cantando al inicio de la transmisión, pero vamos a cantarle y vamos a complacerle a cada uno de ustedes. Con esa alabanza dice: voy con mi Jesucristo a la patria celestial. Amén. Con esa alabanza saludo para cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga. Yo llegue a tu presencia, con mi Señor yo me gozaré. Cuando yo llegue a su presencia, con mi Señor yo me gozaré. Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero todos juntos nos gozaremos. Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero. Oh, así es. Con esta alabanza saludo a mis hermanos de Bolivia. Mis hermanos de Cochabamba, La Paz, Oruro, El Alto. ¿Cómo cántale? Voy con mi Jesucristo a la morada de mi Padre Dios. Voy con mi Jesucristo a la morada de mi Padre. Cuando yo llegue a su presencia, con mi Señor yo me gozaré. Cuando yo llegue a su presencia, con mi Señor yo me gozaré. Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero todos juntos nos gozaremos. Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero todos juntos nos gozaremos. Así es, allá nos gozaremos. Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero todos juntos nos gozaremos. Corona de oro listo está, vestido blanco listo está, en las bodas del Cordero todos juntos nos gozaremos.
van de mis hermanos de Argentina, mis hermanos de Brasil y mis hermanos del querido Perú.